Defiende el empresario Carlos Slim la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Dice que es un gran proyecto paradigmático para el país que traerá una transformación económica a la zona y sus alrededores. Afirma el aspirante presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, que el gobierno federal utiliza al empresario Carlos Slim para frenar el crecimiento de su candidatura a la presidencia de la República. Y advierte la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que seguirá con las protestas contra los candidatos presidenciales José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Las manifestaciones las harán en los mítines que los aspirantes de la coalición Todos por México y Por México al Frente realicen en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, donde el magisterio disidente tiene mayor presencia en el país. Ciudad TV 21.2. El canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos este lunes 16 de abril ya en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández, los saludo con muchísimo gusto, como también saludo con mucho gusto después de este fin de semana a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vianey? Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches tengan todos ustedes, quédense con nosotros que les tenemos los detalles de la información más destacada. Bueno, pues ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. Le recuerda el empresario Carlos Slim, el séptimo empresario más rico del mundo, Andrés Manuel López Obrador, que ahorita es candidato. Y le pidió que no se meta con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ya que es una decisión que se tomó hace 5 o 6 años. Es un detonador como no he visto yo nunca igual en una ciudad, porque está en la ciudad, pero lo más importante no solo es que está en la ciudad, sino que está en el área nororiente, que es el área más marginada de la Ciudad de México. Es donde más hacinamiento hay, donde más pobreza hay, donde las personas que viven ahí tienen que moverse una hora, hora y media o muchas horas para poder llegar a sus trabajos todos los días. Bueno, pues aquí es la oportunidad de que trabajen cerca, que trabajen juntos, que se detone el desarrollo, por muchas actividades económicas alrededor. Acusa el aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, al gobierno federal de utilizar al empresario Carlos Slim para frenar el crecimiento de su candidatura a la presidencia de la República. Lo están ¿No es intervenir en la campaña, en la elección? Lo están utilizando para tratar de contrarrestar el avance de nuestro movimiento, pero no les va a funcionar. Y aprueba el Instituto Nacional Electoral modificar la estructura de los debates presidenciales a fin de darle cabida al nuevo contendiente Jaime Rodríguez, el Bronco. Por lo tanto, se propone reducir de 4 a 3 bloques de discusión el formato, con lo que se elimina el bloque correspondiente al tema general. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, destacó el trabajo que el organismo ha venido realizando las últimas semanas para que las próximas elecciones sean las más grandes, organizadas y vigiladas en la historia. Que para esta elección contamos con el mejor instrumento registral de nuestra historia. Lo es en términos de cobertura, 99.2%, que lo coloca como uno de los padrones con mayor cobertura del mundo. Por su parte, el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, propuso eliminar el uso de efectivo, tanto en el gobierno federal, estatal y municipal. Crear un nuevo sistema de fiscalización del dinero en la política que sancione el uso de recursos de procedencia ilícita, el rebase de topes de campaña y permita dar seguimiento al dinero con herramientas de inteligencia financiera.
El abanderado presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, lamentó la actitud de su contrincante, Andrés Manuel López Obrador, al minimizar los actos violentos encabezados por integrantes de la CENTE en Oaxaca el pasado fin de semana. No hay espacio para ocurrencias en lo que debe de ser lisa y llanamente una condena clara a quienes dentro de su movimiento y con su liderazgo han hecho de la violencia una forma de hacer política. Me parece que es un tema serio. México vive una brutal crisis en materia de seguridad. En México hemos visto además que la seguridad cobra víctimas en los medios, cobra víctimas de quien defienda los derechos humanos, y el hecho de que estemos dispuestos a tolerar la violencia, minimizándola con un mal intento de humor, es algo que debe preocuparnos. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que el equipo de campaña del candidato presidencial José Antonio Meade y las autoridades fueron informadas de manera oportuna sobre el boicot de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación al acto proselitista que el aspirante del tricolor realizó en Puerto Escondido, Oaxaca. Desde el día anterior, el viernes, la Secretaría de Gobernación tuvo conocimiento de que había un manifiesto por escrito hecho público por parte de una sección de la llamada coordinadora. En Coahuila le lanzaron huevos al expriista Claudio Bres cuando acudió a registrarse para buscar por tercera ocasión la alcaldía de Piedras Negras, ahora por Morena. Y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, afirmó que la violencia política es crítica, por lo que planteó crear protocolos de seguridad para los alcaldes en nuestro país. Esto luego del asesinato en Jalisco del presidente municipal con licencia del municipio de Jilotlán de los Dolores, Juan Carlos Andrade Magaña. No puede uno cerrar los ojos ante realidades, y ahí está la inseguridad, y desde luego que tiene que haber protocolos para quien está siendo objeto de intimidación, de hostigamiento y sobre todo de afectaciones a su integridad o a la vida. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, hizo un llamado para revisar el salario mínimo de los trabajadores durante el presente mes de abril, ya que el monto actual no alcanza para cubrir las necesidades básicas de los mexicanos. Por ello, convocamos a los representantes del sector obrero, del gobierno y a nuestros colegas del sector privado a evaluar con rigor técnico y generosidad si existen las condiciones necesarias para llegar a la meta de cubrir el 100% de la línea del bienestar individual en 2018, incrementando para ello el salario mínimo general para llegar a 98.15 pesos diarios. Encara la pasajera de un avión al expresidente Vicente Fox, lo llamó el señor sin pensiones y le advirtió que dejará de recibir esos recursos cuando Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia de la República. Señor sin pensiones, nos vamos a quitar ahora que llega el peso. Sí, aquí también. Ay, no, yo vivo en Estados Unidos. Van a resolver claro. Los problemas del país. Sí, pues usted le robó muchísimo a México, señor. Usted le ha afectado más que el peje. Escúcheme. Suélteme. Oye. O sea, por favor, yo voy para atrás, señor. No, usted es el que me está jalando. Yo tengo mi derecho a encararlo. O sea, tengo mi derecho a encararlo, ¿eh? Escuche, se le van a acabar. Por error, personal de la Secretaría de Marina abrió fuego contra elementos de la Fuerza Única del Estado de Jalisco en Jilotlán de los Dolores. De acuerdo con testigos, los marinos habrían disparado desde 2 helicópteros contra 5 unidades de la Fuerza Única. No hubo lesionados ni daños materiales. Reporta la organización Alto al Secuestro que este delito se disparó 95.3% durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en comparación con el periodo de Felipe Calderón. En información internacional, en Estados Unidos 7 presos murieron y otros 17 resultaron heridos en un motín que estalló en una cárcel de máxima seguridad en Carolina del Sur.
Y miles de sirios salieron hoy a las calles en Damasco en respaldo al presidente Bashar al-Assad y en rechazo a los ataques aéreos realizados por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido el pasado viernes. Gracias por iniciar la semana bien informados con nosotros en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mire, la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México es de nueva cuenta el debate en tiempos electorales. Y es que el ingeniero Carlos Slim, nada menos que el séptimo empresario más rico del mundo, salió a la defensa de este proyecto. Alejandro Alfaro nos tiene la información. El ingeniero Carlos Slim salió a la defensa del proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el cual dijo detonará el desarrollo económico de una de las zonas más marginadas del Valle de México. En este sentido, el presidente de Grupo Carso dejó en claro que la discusión sobre la terminal aérea debe estar centrado en la inversión y no en el gasto. Es un detonador como no he visto yo nunca igual en una ciudad, porque está en la ciudad, pero lo más importante no solo es que está en la ciudad, sino que está en el área nororiente, que es el área más marginada de la Ciudad de México. Es donde más hacinamiento hay, donde más pobreza hay, donde las personas que viven ahí tienen que moverse una hora, hora y media, o muchas horas para poder llegar a sus trabajos todos los días. Bueno, pues aquí es la oportunidad de que trabajen cerca, que trabajen juntos, que se detone el desarrollo, por muchas actividades económicas alrededor. Asimismo, el empresario lamentó que el gobierno federal no haya concesionado el proyecto a fin de abaratar costos y apresurar la realización de la obra. No, yo no he entendido por qué esto no lo hicieron una concesión. Esto debería ser una concesión para que con inversión privada y social se financie, no tenga que usarse recursos públicos y no tenga que estarse discutiendo una vez resuelto y concesionado si se hace así o asado, ya con especificaciones. Finalmente, ante declaraciones del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, sobre el hundimiento en la obra, el ingeniero Slim dejó en claro que es momento de trabajar y dejar de explotar los mantos acuíferos, que es el causante de dicho hundimiento, no solo en la zona del nuevo aeropuerto, sino en todo el Valle de México. Lo que hay que hacer es acabar con la sobreexplotación. En tanto no se acabe la sobreexplotación, va a ser un problema no solamente de que se hunda el aeropuerto, pueden hundir a la ciudad. Con imágenes de Mario Rodríguez, para La Ciudad y el Mundo, Alejandro Alfaro. En este sentido, Andrés Manuel López Obrador publicó en su cuenta de Facebook una historieta en la que critica la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia señaló que ese proyecto en el lago de Texcoco es literalmente un barril sin fondo. Otro atraco de la mafia del poder en contra del pueblo y de la nación. En un material de 12 hojas señala que la obra se ha encarecido y que además, citando a la Corte Interamericana de Arbitraje y Conciliación Ambiental, daña al medio ambiente. En el cómic se reitera la propuesta de López Obrador de llevar la nueva terminal a Santa Lucía con los mismos contratos ya adquiridos. Lo están ¿No es intervenir en la campaña, en la elección? Lo están utilizando para tratar de contrarrestar el avance de nuestro movimiento, pero no les va a funcionar. Cuando ya sea presidente electo, al primero que voy a ir a ver sobre este asunto es al presidente Peña Nieto. Después, al día siguiente. No, al día siguiente no, porque vamos a estar desvelados. A los 2 días voy a estarle tocando la puerta de Los Pinos, voy a hablar con él sobre este asunto y luego voy a buscar a estos empresarios contratistas para convencerlos de que podemos resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto con mucho menos dinero.
Bueno, y para hablar sobre las declaraciones del día de hoy, declaraciones pues casi inéditas, porque como es bien sabido, regularmente Carlos Slim no da conferencia de prensa. Bueno, pues para hablar sobre los dichos del magnate mexicano, agradezco que esté con nosotros en la línea telefónica el economista Gerardo Esquivel. Él es asesor precisamente en este rubro de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Juntos Haremos Historia. Gerardo Esquivel, muy buenas noches, gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo a todo tu auditorio. ¿Qué decir, como asesor economista de Andrés Manuel López Obrador, qué decir de estas declaraciones que hacía el día de hoy Carlos Slim? Bueno, son unas declaraciones muy respetables, es su opinión, y es muy razonable, dado que tiene múltiples intereses en el proyecto del nuevo aeropuerto. Digamos, recordemos que el aeropuerto está siendo diseñado, entre otros, por su yerno. Recordemos que también tiene una empresa constructora que tiene múltiples contratos en el proceso de construcción de una parte del aeropuerto y de una de las pistas. Y recordemos también que, como él mismo lo informó el día de hoy, parte de las inversiones del banco, de la CIEFORE, de su banco, también invirtió recursos importantes en la fibra que se emitió hace pocos días. Así es que tiene múltiples intereses en el proyecto, y en ese sentido pues me parece muy lógico y muy natural que lo defienda desde esa perspectiva, pero lo que tenemos que ver es qué es lo mejor para el país, independientemente de que sea lo mejor para el ingeniero Slim. Claro, Gerardo Esquivel, hablando justo de esta fibra, la que comentaba hace unos momentos, pues son casi 30,000 millones de pesos, en las cuales el 80% son nada menos que afores de todos los mexicanos, las que están invertidas ahí. Aún así, con este dato, se sigue pensando por parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador que es más viable de echar atrás este proyecto en el cual ya está contratado pues más del 80% y construir un nuevo aeropuerto más allá pues de los intereses personales de Carlos Slim. Bueno, eso es justo lo que se ha planteado que debe discutirse en una mesa de análisis técnica, donde se deben poner en la mesa las distintas alternativas y valorarlas en sus distintas dimensiones, porque sus distintas dimensiones son pues la viabilidad económica, la viabilidad financiera, la viabilidad medioambiental, aeronáutica, etcétera, y hay que tomar decisiones en todos esos aspectos. Y lo que se está proponiendo es justo una mesa de expertos que valore todas estas cuestiones para al final poder tomar la mejor decisión para el país. Es decir, no se está decidiendo a priori que no se construya el nuevo aeropuerto donde está planeado. Es decir, eso puede ser un resultado natural de la discusión que se plantea que se tenga con los expertos, pero lo que se está planteando entonces es una valoración integral de ese proyecto y de proyectos alternativos como el que ha planteado el licenciado López Obrador, de construir un nuevo aeropuerto en lugar de en el lago de Texcoco, en las instalaciones militares de Santa Lucía, como una alternativa, o bien valorar otras alternativas. Creo que eso es lo que está en la mesa de la discusión, sin que necesariamente tenga uno que comprometerse específicamente desde ahora con una posición única y irreductible. Creo que ese es el meollo de la discusión, pensando sobre todo en lo que es mejor para el país. Gerardo Esquivel, muy buenas noches, te saluda con gusto Lupita García Girón. Y bueno, dices, ¿qué es lo mejor para el país? Lo tienen que ver, pero de momento y bueno, de acuerdo a lo que has visto, ¿a quién viene a beneficiar este proyecto? ¿Y es justo que estén de por medio las afores de los mexicanos? Bueno, no, hay que aclarar que no están de por medio las afores de los mexicanos, porque lo que se invirtió es una inversión en un proyecto para financiar una construcción de un aeropuerto, que en todo caso, pues si se decide hacer un proyecto distinto, ese dinero contribuirá a financiar ese otro proyecto. Es decir, no es que se pierdan esos recursos, eso es muy importante señalarlo. No está en juego esos recursos de los mexicanos. Sí. Lo que se está decidiendo es el proyecto de la construcción y en dónde se haría, y qué impactos tendría en distintas dimensiones. Así es que no es importante señalar que no está en riesgo en ese sentido esos recursos. Ahora bien, es cierto también que hay empresas que ya han trabajado y que tienen contratos otorgados, no necesariamente que hayan realizado cosas, pero que tienen contratos que realizarán trabajo en el futuro, con los cuales, si es que se decide hacer una alternativa, se podrán negociar una modificación de los términos para poder hacer un trabajo similar en un proyecto alternativo, si es que eso se decidiese, ¿no? Es decir, no está cerrada la opción a continuar con el proyecto actual, pero justo esa es la decisión que hay que tomar.
Muy bien. Gerardo Esquivel, muchísimas gracias por esta comunicación. Vamos a estar al pendiente sobre todo de este proyecto, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Cómo no, con mucho gusto. Un saludo a toda la auditoría. Igualmente. Pues ahí está la respuesta del asesor económico de Andrés Manuel López Obrador. Dice, bueno, hay que contemplar que Carlos Slim pues tiene muchísimos intereses en este nuevo proyecto. Vamos a una pausa y continuamos con más. No se vaya.